Ya hemos comentado anteriormente que en toda trayectoria podemos establecer dos sentidos para la abscisa curvilínea, ¿no? Por ejemplo, si esta es mi trayectoria, pues siempre voy a tener dos opciones. Escojo este sentido positivo para la abscisa curvilínea o escojo el contrario. Lo que vamos a hacer ahora es relacionar esa elección, ¿no?, del sentido positivo para la abscisa curvilínea con el parámetro t que describe la curva, ¿de acuerdo? Bien, imaginemos lo siguiente. Tal como habíamos visto, la curva puede ser representada de manera paramétrica a través de cierto parámetro, ¿no?, el cual estamos denotando por t. Muy bien. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. Para poder imaginar, o una forma de imaginar la construcción de esa curva, es imaginando que t cambia, ¿no? Y claramente acá nos faltaría agregar t pertenece a cierto intervalo. Imaginar que t toma todos los valores o se va moviendo por ese rango de valores, y mientras se mueve, por ejemplo, de t1 a t2, ¿no?, pues se va construyendo esa curva, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos preguntarnos, conforme t aumenta, ¿en qué sentido avanzamos en la curva?, ¿no? Y vamos a tener dos opciones. Podemos decir, si yo me imagino que t aumenta, ¿no?, por ejemplo, t en algún momento me lo imagino con valor de 4, luego con 5, 6, aumenta, ¿no?, ¿en qué dirección me estaré yo moviendo? Y van a haber siempre dos opciones, ¿no? Hacia allá o hacia acá. Entonces, imaginemos esto, ¿no? Imaginemos los dos casos. Podríamos imaginar por acá y decir, conforme t aumenta, nos movemos hacia allá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este punto t vale 3, en este punto t vale 4, en este punto t vale 5, ¿no? Entonces vamos a señalar con una flechita el sentido en el cual t aumenta, ¿no? ¿Qué es lo que está señalando esa flechita? Está señalando que conforme t toma valores más y más grandes, el punto de la curva está más hacia allá, ¿no? Caso contrario sería, por ejemplo, este segundo ejemplo, ¿no?, donde podríamos decir t acá vale 3, t acá vale 2, t acá vale 1, t acá vale 5, ¿no? Ahí la flechita tendríamos que marcarla en sentido contrario, ¿no?, para que denote el sentido en el cual avanzamos por la trayectoria cuando t aumenta. Digo acá, si t aumenta, ¿para dónde me muevo? Ah, profesor, se mueve así, ¿no? Muy bien, entonces estamos señalando un sentido para la curva utilizando el parámetro t. Y a partir de ahí tenemos dos opciones. Decimos, voy a definir la abscisa curvilínea en el mismo sentido que acabo de establecer, es decir, en el sentido, o podríamos llamarle, ¿no?, en el sentido de t creciente, ¿no? O puedo establecer la abscisa curvilínea en el sentido de t decreciente. Es decir, podría yo hacer lo siguiente. Vamos a olvidarnos de esas dos figuras y vamos a hacer dos figuras más. Estas dos curvas vamos a imaginar que son idénticas, ¿de acuerdo? Son idénticas, estas funciones son idénticas, son la misma curva. Y vamos a imaginar que acá t vale 3, acá t vale 3, t vale 4, ese está por acá, t vale 4, por acá t vale 8, t vale 8. Marco con una flechita el sentido en el cual t aumenta, ¿no? Ahí está. Y ahora digo lo siguiente, yo siempre voy a tener dos alternativas para la abscisa curvilínea. Voy a decir, para el sentido de la abscisa curvilínea, voy a decir,
¿La escojo en el mismo sentido del aumento de t? ¿O la escojo en sentido contrario al aumento de t? Dicho de otra forma, en el sentido del decremento o de la disminución de t, ¿no? Y voy a marcar con rojo el sentido de la abscisa curvilínea. Entonces, en un primer caso, que según el texto que estamos utilizando de Zucchi, le llaman caso A y caso B, ¿no? Entonces, en nuestro primer caso, el caso A, sería cuando escogemos la abscisa curvilínea en el mismo sentido que el aumento de t, ¿no? Voy a ponerlo así. Ahí está. ¿Qué significa eso? Que, bueno, ahorita el origen no nos interesa. El origen puede estar donde sea. Lo que sí nos interesa es que el sentido sea el indicado por esta flecha, ¿no? Si el origen está por acá, pues significa que si acá es 0, acá es 1, ¿no? Es decir, estamos hablando de la abscisa curvilínea, ¿no? ¿Qué es la abscisa curvilínea? Es la longitud de curva medida respecto de un punto llamado origen, ¿no? Ahorita no nos estamos interesando por qué punto escogemos, solamente nos interesamos por cuál sentido escogemos. En este caso, esta flechita está representando que yo decidí escoger como sentido para mi abscisa curvilínea el mismo sentido o en el mismo sentido en el cual t aumenta, ¿no? Ya, por otro lado, yo podría tener otra elección. Voy a imaginar que escojo mi origen por acá, no me interesa dónde está el origen. Lo que sí interesa es que ahora escojo el sentido de la abscisa curvilínea en sentido contrario al aumento de t, ¿no? Entonces esto lo puedo representar así, ¿no? ¿Qué estoy diciendo ahí? Que la abscisa curvilínea hacia acá aumenta y hacia allá disminuye, ¿no? Ya está, entonces siempre voy a poder tener esas dos opciones. A veces esta opción en algunos textos no la colocan, ¿no? Y simplemente se quedan con esta, pero no, en verdad nosotros sí podemos escoger cualquiera de las dos opciones. Entonces a esto de acá le llamamos caso A y a este de acá le llamamos caso B. En términos sencillos, caso A y caso B no son otra cosa más que o caso A, escojo la abscisa curvilínea en el mismo sentido en que t aumenta, o escojo la abscisa curvilínea en el sentido contrario en el cual t aumenta, ¿no? Ya, claramente sucede lo siguiente. Por ejemplo, pongámonos en el caso A. En el caso A, t aumenta hacia allá, ¿no? Y S también aumenta hacia allá, porque en ese sentido estoy escogiendo la abscisa curvilínea. Entonces, cuando yo me muevo así por la trayectoria, T y S aumentan, ¿no? T y S aumentan. Dicho de otra manera, o en específico, conforme aumenta T, aumenta S. Conforme aumenta T, si T aumenta, yo me muevo así. Y si me muevo así, pues aumenta S. Si T aumenta, S aumenta. Y al revés, ¿no? Si T disminuye, es decir, si me imagino puntos más acá y más acá y más acá, pues S disminuye. Dicho de otra manera, la función S de t es una función creciente, ¿no? Ah, profesor, espérese. Ya, hay que ser cuidadosos. Usted dice la función S de t, pero esa función, profesor, ¿existe? Tendríamos primero que haber dicho o establecido la existencia de esa función, ¿no? Por lo pronto sabemos que hay una relación nada más. Y vamos a responder esto de manera muy sencilla. Vamos a decir, dado un valor particular de t, para decir que una función existe, tendríamos que probar lo siguiente, ¿no? Dado un valor de t, existe un único valor de s. Eso implica que existe una función, ¿no? La función s de t. Si dado un valor de t, hay un único valor de s correspondiente, pues existe la función s de t, ¿no? Entonces diríamos, dado algún valor de t, ¿no? Cualquiera, por ejemplo 4, queda definido un único punto, el punto que estoy marcando acá. Definido ese punto y definido el origen de la abscisa curvilínea, pues va a haber una única longitud de curva. Esa longitud de curva es justamente S. Entonces, ya está, ¿no? Acabamos de probar que dado t, existe un único punto y por tanto existe una única longitud de curva entre ese punto y el origen, por tanto hay un único S. No hay dos valores
para S. Si existieran dos valores, pues esta función simplemente no existiría. Entonces ya está rápidamente demostrado que esta función existe, y lo que estábamos comentando hace un momento era que si t aumenta, pues en este caso, en el caso A, S aumenta, por tanto esta función es una función creciente, ¿no? La cual, por ejemplo, podría lucir no se ve tan creciente. Vamos a... Ahí está. S de t, ¿no? T y S de t. ¿De acuerdo? Función creciente en el caso A. Y en el caso B, ¿qué pasaría? Pues lo contrario, ¿no? T, conforme t aumenta, pues S está disminuyendo, ¿no? Porque conforme t aumenta, nos vamos más atrás en la abscisa curvilínea. Por tanto, la función S de t será más bien una función decreciente. Algo así de repente, ¿no? Una función decreciente. Bien, y para terminar esta parte, antes de ir ya a la parte fundamental de lo que queremos hacer ahora, pues claramente si es una función creciente, la derivada de S de t respecto de t, pues va a ser positiva, ¿no? Entonces diríamos, la derivada respecto de t de S de t, lo cual podemos denotar simplemente así, ¿no? Como S' de t es necesariamente algo positivo, ¿no? Y por este lado, pues, S' de t tiene que ser negativo. ¿De acuerdo? Anteriormente habíamos encontrado que el versor tangente puede ser expresado como diferencial de R entre diferencial de S. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a multiplicar arriba y abajo por un diferencial de t. Perdón, dividir, ¿no? Sería dividir arriba y abajo entre un diferencial de t. Bien, y esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. Diferencial de R entre diferencial de t, para poder escribirlo como derivada, tendría que existir la función R de t, ¿no? Y claramente ya vimos que sí existe, porque R es justamente el vector posición del punto de la trayectoria. Dado un valor del parámetro, existe un único punto de la trayectoria y existe un único vector posición claramente establecido previamente el sistema de referencia. Entonces existe la función R de t, por tanto esto puedo escribirlo como la derivada de R respecto de t, o simplemente así, R' de t. S de t existe según lo que vimos hace un momento, por tanto acá también podría escribir S' de t. ¿Recuerdan que antes escribimos el R de t de la siguiente manera? En función de sus componentes, x de t y bien, la derivada respecto de t, es decir, este término que está acá, sería lo siguiente: R' de t, ¿no? Derivada de una suma, suma de las derivadas, los versores son constantes y lo que nos queda es derivada de x de t y de t y z de t, ¿no? Sería por tanto x' de t por i más bien,
podemos imaginar ahora que reemplazamos esto allá y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar escalarmente t, el versor t, por sí mismo. Es decir, esto de acá, t producto escalar t. Claramente, por ser versores, su tamaño es 1, pues, y tener claramente la misma dirección, mismo sentido, pues eso de acá me da simplemente 1, ¿no? Y este producto escalar puede ser expresado en función de la multiplicación de sus componentes, ¿no? Acá podríamos lo escribimos acá para que quede un poquito más claro. R' de t entre S', vamos a escribirlo así. El S que divida cada uno de ellos sería X' de t entre S' de t y más Y' de t entre S' de t, J más Z' de t entre S' de t, K, ¿cierto? Ya, este es el versor t multiplicado por sí mismo, pues, como ustedes ya conocen, propiedad del producto escalar, quedaría esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿no? Tendríamos, por tanto, X' al cuadrado más ¿cierto? Ya. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente pasamos el S' de t al cuadrado para el otro lado y nos queda, por tanto, lo siguiente. S' de t al cuadrado es igual a X' de t al cuadrado más ¿estamos? Bien, nuestra intención ahora es despejar el S' de t y bueno, claramente todo lo que está por acá es positivo, esta suma de cuadrados, igual por acá, está el cuadrado es positivo, ¿no? Y ahí viene una cuestión interesante, ¿no? Porque al pasar la potencia al otro lado, por así decirlo, pues vamos a tener dos posibles opciones o alternativas para el S', ¿no? Tendríamos la primera alternativa, que sería S' de t es igual a raíz cuadrada X' de t al cuadrado más ya, la primera alternativa sería que el S' de t sea la raíz positiva, ¿no? Es decir, así tal cual lo estamos escribiendo. La otra opción sería que sea la raíz negativa, ¿no? Entonces, esas dos opciones las vamos a colocar acá. Ya está. Pero, profesor, entonces, ¿que yo escojo la que yo quiera? ¿El más o el menos? ¿La que yo puedo escoger arbitrariamente? Pues no, la respuesta es que no, porque el S', nosotros ya hablamos antes del S', ¿no? Habíamos visto que, según el caso, el S' puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, si yo escogí la abscisa curvilínea según el caso A, pues yo ya sé necesariamente que el S' es positivo y por tanto tendré que escoger esta opción, ¿no? En cambio, si yo escogí mi abscisa curvilínea según el caso B,
yo ya sé que el S' necesariamente es negativo y por tanto tendré que escoger la otra opción, ¿no? Así que ya no hay nada que escoger, ya lo escogí antes cuando establecí el sentido de la abscisa curvilínea, pues ya estoy estableciendo el signo de esta raíz, ¿no? Entonces sería más en el caso A y sería menos en el caso B. ¿De acuerdo? Bien, a partir de acá, ya para terminar esta parte, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? El S, a partir del S' lo podemos obtener integrando. Entonces diríamos lo siguiente: ¿cómo obtengo el S de t? Profesor, usted puede obtener el S de t mediante integración del S' de t en t, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado con los límites. Claramente el S de t es la longitud de curva desde el origen, ¿no?, de la abscisa curvilínea hasta un punto cualquiera definido por algún valor de t. Entonces podríamos dibujar alguna curva diría, tengo por acá mi trayectoria, escojo mi origen para la abscisa curvilínea, escojo un sentido para la abscisa curvilínea, ese es el sentido positivo. Podríamos estar en el caso A o en el caso B, y luego digo lo siguiente, ¿no? Puedo decir, este punto de acá se corresponde con algún valor de t, ¿no? Entonces podría decir, oye, mira, para ese punto, o ese punto proviene del valor de t igual, podríamos ponerle t sub 0, ¿no? Otra forma de decirlo es esta, ¿no? Escogemos algún valor cualquiera para t, al cual le llamamos t sub 0, y el punto definido por ese valor t sub 0 lo tomamos como el origen de nuestra abscisa curvilínea, ¿no? Lo mismo, ya, entonces acá está, para este punto de acá se corresponde con ese valor. Entonces diría, acá el parámetro vale t sub 0, y ahora imagino cualquier otro punto de la trayectoria, por ejemplo este punto P cualquiera, ¿no?, para el cual el parámetro tiene un valor t cualquiera, y justamente la abscisa curvilínea S me mide la longitud de esa curva, ¿no? Entonces sería la integral, en este caso estamos integrando utilizando la variable t, el parámetro t. Entonces integraríamos desde qué valores, desde t igual a t sub 0 hasta t igual a t, ¿no? Eso es lo que tendríamos que poner acá. Desde t igual a t sub 0 hasta t igual a t, lo cual se suele colocar simplemente así, ¿no? Podríamos reemplazar con lo que tenemos acá y diríamos esto es igual a S' más menos, podríamos sacar el más menos de la integral, t igual a t sub 0 hasta un valor cualquiera t, de raíz sería ahora, ¿no? Ya no hay espacio para copiarlo todo, pero se entiende que es todo lo que está ahí, raíz de x', ¿no? Ya, esto por diferencial de t. Bien, ¿qué es lo que hemos hallado? Hemos encontrado una ecuación la cual nos permite hallar la coordenada de la abscisa curvilínea a partir de, si se dan cuenta, son los x' de t, y' de t, z' de t, provienen de las ecuaciones, o son las derivadas de las ecuaciones paramétricas, ¿no? Porque nosotros comenzamos describiendo la curva mediante el x de t, y de t y z de t. Entonces lo que hemos encontrado ahora es que a partir de esas ecuaciones paramétricas, x de t, y de t, z de t,
tomando sus derivadas respecto del parámetro, ¿no? Y mediante esta operación de integración podemos hallar la abscisa curvilínea, que no es más que la longitud de la curva entre un punto cualquiera y un punto origen. Claramente que considerando el sentido, ¿no? Si el punto... Bueno, ya no tendría que explicar esto, ¿no? Ya, para terminar, que quede bien claro, estamos diciendo, yo acabo de decir que ese no es más que la longitud de la curva, ¿no? Y hay que tener cuidado porque longitud de curva se entiende como algo positivo, pero la abscisa curvilínea puede tomar valores negativos. Entonces, eso debería estar claro porque si a mí me preguntan, ¿no? Definida así la abscisa curvilínea, para el punto P, ese toma un valor positivo. Es decir, esa es justamente la longitud de esta curva de acá. Pero sin embargo, si el punto P estuviese por acá, ¿no? Entonces el valor de ese sería un negativo, ¿no? El valor de ese para este punto P tomaría un valor negativo, pero la longitud de esta curva pues sigue siendo un positivo, ¿no? Entonces en este caso sería el negativo de la longitud de la curva. Entonces yo podré decir en algún momento esa es la longitud de la curva, pero está claro que es una longitud con signo, ¿no? Dependiendo de si el punto está, si el punto que nos interesa está del lado, ¿no? O en el sentido definido para ese, o está en el sentido contrario, como este punto P que he colocado por acá.